Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryankarabhavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Sadasiva Samarambam Shankara Loka Shankaram Sadasiva Samarambam Shankara Loka Shankaram Sadasiva Samarambam Shankara Loka Shankaram. Om Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Vimos lo que significaba los Vedas y lo que significaba el Vedanta. Y hemos visto que los Vedas nos presentan un conocimiento que no está disponible para verlo por mí mismo, en el sentido de que no puedo acceder a él por los medios de conocimiento de los que dispongo. Es decir, que ni usando los medios de conocimiento primarios, esto es, los órganos de percepción y la inferencia, deducción, etcétera, la ciencia, puedo llegar a conocer el sujeto, que es lo que más anhelo conocer, porque al conocer este sujeto, al conocer el yo, voy a liberarme del sufrimiento. Y por lo tanto, el conocimiento que presenta el Vedanta es algo que es realmente preciado por la capacidad que tiene para traerme lo que de verdad anhelo. Entonces, cuando entiendo que el Vedanta me puede dar este conocimiento, lo que sucede es que se crea una actitud, se crea una disposición hacia el conocimiento que me hace tomármelo como si fueran mis ojos, como si fuera un medio de conocimiento que he de operar, ¿verdad? Y que no está separado de mí. Y entonces voy a tener una actitud sagrada. El conocimiento de Vedanta no es un conocimiento académico, no es un conocimiento que es un conocimiento teorético, ¿verdad? Mucha gente cree que si estudia filosofía del yoga, tiene como una especie de teoría que luego tiene que aplicar haciendo asanas, haciendo pranayama. El conocimiento del Vedanta habla de mí, habla de mi verdad, habla de lo que soy, y lo que estoy buscando es liberarme de este sentido de deficiencia. Mediante el estudio del Vedanta, lo que quiero conseguir es precisamente quitar la ignorancia que me separa de esa plenitud que estoy buscando. Y por lo tanto, cuando entiendo esto, no veo al Vedanta como si fuese una especie de ensanchar los títulos o ensanchar el currículum académico. El conocimiento de Vedanta no forma parte de un programa universitario. Se puede ver de forma académica, pero desde luego su fin no es engordar y tener un conocimiento de libro, sino tener un conocimiento de la realidad. Y cuando hablo de la realidad, me refiero a lo que estoy buscando ser, que es esta felicidad, es esta plenitud que anhelo en cada búsqueda, ¿verdad? Cuando entiendo esto, la actitud que uno tiene sobre el Vedanta cambia radicalmente. Y si uno ha seguido las clases primeras y ha hecho este análisis de las búsquedas humanas, entonces el Vedanta no es una búsqueda cualquiera más, ¿verdad? Si uno está buscando la felicidad y Vedanta se propone como un medio independiente para presentarme esa felicidad que soy, claro, uno no puede decir, pues no tengo tiempo para el Vedanta. Claro, porque si uno no tiene tiempo para el Vedanta, entonces uno no tiene tiempo para ser libre. Es como decir, busco la felicidad, pero no tengo tiempo para ser feliz, ¿no? Detrás de cada búsqueda, lo que anhelo es ser feliz. Detrás de mis búsquedas de seguridad, de recreo, de diversión, lo que busco es siempre ser feliz. Por eso cuando digo, no tengo tiempo, me parece un curso muy interesante, pero no tengo tiempo. Uno quizás no tenga tiempo, pero cuando decimos que no tenemos tiempo, uno puede hacer un análisis de las prioridades que le da a las cosas. Cuando uno tiene una larga lista de deseos por hacer,
En realidad esa enorme lista de deseos que tenemos por hacer, lo que conlleva, lo que subyace detrás es una falta en las prioridades, en ver lo que es importante en la vida. Cuando le damos una importancia a todos los deseos que hay en esa lista como si todos valiesen igual, lo que quiere decir entonces es que no he priorizado lo importante y por eso no tengo tiempo de nada, porque le doy el misma prioridad a hacer un curso de Vedanta como que hacer uno de sushi, ¿verdad? Le doy la misma prioridad. Cuando uno no tiene claro que va a hacer un curso de sushi o un curso de Vedanta, yo lo que le digo es que haga el de sushi, que haga el curso de sushi, porque no se pueden comparar ambas cosas. Entonces uno tiene que tener una claridad sobre los fines en la vida, sobre los medios de cómo llegar a ello y entender que Vedanta, cuando se tiene ese sentimiento, cuando se tiene esa actitud sagrada y se sabe lo que representa, entonces se convierte en una necesidad vital, en una necesidad como respirar, porque lo que está quitando es esa capa de ignorancia que me hace confundir que todo vale por igual, que todos los deseos valen por igual, que les doy la misma prioridad. Y entonces vamos a ver que esto que el Vedanta presenta se hace relevante porque yo por mí mismo no alcanzo la felicidad que estoy buscando. Mi vida, tal y como es hoy, no es armoniosa y por eso estoy buscando intentando de diferentes formas tener esta armonía y esta felicidad que quiero conseguir, pero parece que se me escapa, parece que hay diferentes momentos en los que no logro tener un proyecto de vida o un proyecto de espiritual que sea maduro, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí cada uno, ¿verdad?, tiene diferentes historias cuando uno se presenta a Vedanta, cuando uno conoce el Vedanta. Nadie viene al Vedanta de una manera directa, ¿verdad?, sino que llega a través de diferentes caminos, normalmente a través del yoga, a través de la práctica de asana, de pranayama, a través de la meditación. Es raro encontrar a personas que vengan directamente como su primera búsqueda al Vedanta, ¿verdad? Y entonces este estudio del Vedanta requiere una objetividad, requiere una neutralidad que otros grupos de estudio, otras escuelas no tienen. ¿Y por qué? Porque lo que estudia el Vedanta es uno mismo, es el autoconocimiento. Quiero lidiar con esta personalidad, quiero lidiar con este sujeto y llegar a la verdad de él para ver si soy libre o no. Cuando encaro este estudio, ¿verdad?, esto es diferente que la promesa de una experiencia o de la promesa en la que voy a tener una meditación asombrosa en un lugar increíble, en los Himalaya. El estudio del Vedanta requiere de una objetividad porque lo que trata es con el conocimiento. Y el conocimiento trata de las cosas que ya son. El conocimiento no trata de lo que me gustaría hacer. El conocimiento no trata con ser mejor persona. El conocimiento trata con una verdad fundamental y tengo que desenvolver esa verdad fundamental y verla con una cierta objetividad. Es decir, que tengo que estar preparado para quitar y tirar las cosas que no son necesarias y que no me dan lo que estoy buscando. Y para eso se necesita como un cierto desapego, como una cierta objetividad ante lo que el Vedanta va a exponer, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que para que este estudio sea fructífero, uno necesita como hay una Upanishad que es la Mundaka Upanishad, y dice que el estudio del Vedanta lo que va a hacer es quitar el nudo en el corazón, que se llama Hridaya Granta, el nudo en el corazón que todos tenemos y por el cual en mi propia óptica, a mis propios ojos, me veo como una persona inadecuada, como una persona deficiente, como una persona en la que el proyecto de mi vida, el proyecto real de mi vida, es cazar nuevas experiencias, cambiar de lugar, cambiar de personas, cambiar situacionalmente, cambiar de objetos. Ese proyecto que tengo de vida, que consiste en cambios situacionales, no es un proyecto de vida, un proyecto espiritual maduro, no es un proyecto espiritual maduro. Y para que se haga maduro, para que tenga una coherencia, necesito
tirar o necesito ir eliminando una serie de ideas que tengo sobre la espiritualidad, que normalmente son equivocadas y que he ido tomando de diferentes sitios y que no aparecen todavía con claridad en mi vida, ¿verdad? Entonces, si esas ideas que vamos a ir analizando o que ya hemos empezado a analizar no se ven por lo que son, el conocimiento no entra, el Vedanta no va a hacer ningún sentido y la búsqueda que tengo situacional, incluso espiritual, de nuevas experiencias, de experiencias mejores, de nuevas meditaciones, no va a terminar nunca, no va a completarse. Entonces, para que el estudio del Vedanta se haga firme y se haga estable, para que ese conocimiento pueda retenerse en mí, necesito hacer un cambio en cómo me tomo la manera de encarar el estudio del Vedanta. Necesito cambiar algunas cosas y examinar una serie de ideas que tenemos que ver para ver que esas ideas no me sigan dirigiendo mi vida, esas creencias no dirijan mi vida. Y entonces hoy he seleccionado, antes de seguir con el tema que teníamos previsto, que era el yoga, habíamos visto que el Vedanta era un medio de conocimiento y que una vez que me expongo a este medio de conocimiento, necesito dos cosas. Uno, prepararme, llevar un estilo de vida que sea conducente para asimilar esa visión sobre mí que presenta el Vedanta, y ese estilo de yoga lo vamos a llamar yoga. Se suele llamar Karma Yoga, Yoga Vidya, tiene diferentes nombres. Ese estilo de vida que es el yoga lo vamos a ir viendo ya a partir de hoy hasta el final de las clases. Ahora mismo estamos en el ecuador del curso, quedan todavía unas 4 o 5 clases y vamos a ir presentando poco a poco en qué consiste ese estilo de vida. Antes de meternos con esa parte, aunque esta tiene relación, vamos a ver hoy 5 creencias o 5 ideas que en la espiritualidad se sostienen o que son frecuentes y que necesitamos examinarlas. Entonces, esta forma de examinar estos rótulos, estos adoctrinamientos que normalmente tiene el buscador espiritual, es una forma de preparación, porque este conocimiento del Vedanta sobre mí requiere una preparación. Ese conocimiento requiere una mente que esté preparada para recibir ese conocimiento y para poder integrarlo y asimilarlo. Bien, pues en esa mente que recibe y que tiene estos adoctrinamientos, es necesario tirar esas doctrinas, examinarlas y verlas por lo que son. Entonces, vamos a ver 5 creencias o 5 ideas bien establecidas en el buscador espiritual moderno. La primera es ver si la persona, hay una creencia que dice que una persona espiritual está libre de emociones. Primera. Segunda creencia, familia y espiritualidad son cosas opuestas. Segunda cosa que tenemos que examinar. Tercera, dinero y espiritualidad no van de la mano. Tercera. Cuarta, las diferentes escuelas espirituales dicen todas lo mismo y por lo tanto todo vale lo mismo. Todo popurrí que se haga, uno va añadiendo cosas y todo vale lo mismo. Tenemos que examinarla también esa. Y por último, el conocimiento de Vedanta, uno lo puede estudiar por sí mismo y el conocimiento es mental. Esa es otra también de las creencias típicas. Pues vamos ahora a glosar una por una. Entonces, la primera, que es muy chistosa, dice, y esto nos lo tomamos muy en serio, que una persona espiritual está libre de las emociones. Claro, y entonces aquí podemos tomar cualquier emoción. Por ejemplo, la ira o la rabia. La rabia es una emoción humana y por lo tanto natural, es normal que la tengamos, que surge en la mente y que surge en la mente cuando se dan condiciones para que se presente, ¿verdad? La persona no controla que surja la rabia o la ira. Nadie lo controla. Nadie puede decir, en mi mente no va a surgir la rabia o la ira. ¿Quién puede decir eso? Nadie. La ira surge, la rabia surge, es normal que surja cuando se dan ciertas condiciones. Con lo cual yo no tengo el control de que surja o no. La rabia no llama a la puerta y me pregunta, hola, ¿puedo entrar?
La rabia surge y cuando surge está presente ahí. Ahora, lo que haga con la rabia, con la frustración, con los celos, con el miedo, con la ira, con esas emociones humanas, que son humanas y son naturales, es otra cosa. Cómo las trate, cómo las procese es otra cosa. Pero ese miedo de que sienta rabia y sentir rabia no es espiritual, es una cosa que ha de ser vista como algo completamente falaz. No es verdad que la rabia no tenga un sentido. La rabia o la ira como emoción, sentir rabia no es un problema. No es un problema. Sin embargo, por alguna idea romántica que hemos tenido sobre la espiritualidad, hemos asociado que las personas espirituales no sienten rabia, están libres de rabia, están libres de ira, están libres de emociones. Entonces, parece que esas emociones, por lo que nos presenta la mente, por ejemplo, en el caso de la rabia, parece que cuando sentimos rabia, tratamos de victimizar a alguien, vamos a victimizar a alguien o a culpabilizarlo, y culpabilizarlos a otros quizá nos dé miedo, y entonces ese sentimiento de rabia, de ira, nos da miedo, y entonces lo rechazamos. No queremos que la rabia, la ira, la frustración, emociones fuertes se presenten en nuestra mente porque las consideramos como malas, como que no deberían estar ahí, y sin embargo no tenemos ningún control sobre ellas. Nadie tiene control, ni siquiera el sabio, que se presenten en la mente, no tenemos control. Swami Dayananda, para quitarle peso a este tema, suele decir, puedes decir, le doy la bienvenida al miedo, para ver que el miedo en sí como emoción, que es un pensamiento, que tiene un carácter transitorio en la mente y que ocupa un tiempo, pero que luego desaparece. Gracias a Dios las emociones no son fotos estáticas, no son fotos que se quedan como permanentes, van variando, tienen un ciclo, ¿verdad? Entonces, sentir la rabia no es un problema, porque sentir la rabia se puede utilizar para crecer. Es decir, que uno puede usar la rabia y sus emociones aceptándolas y viviendo con esa energía, y de esa energía y de ese sentimiento uno puede crecer y madurar. Las emociones no son malas y no tenemos que verlas espiritualmente como que no deberíamos tenerlas. Entonces, un profesor de yoga o un practicante de yoga se ponen muy seriecitos y se proyectan a sí mismos como libres de emociones, como libres de rabia, de ira, como libres de miedo, y entonces se proyectan hacia afuera como si fueran una momia, como si fueran un Tutankamón. ¿Eso es ser una persona espiritual? Desde luego que no. Una persona emocionalmente saludable tiene emociones. Una persona espiritualmente sana tiene emociones, vive con su energía, vive con esa emoción y la procesa, y con esa emoción puede canalizarla y ha de jugar como si fuese un baile con ella. No, desde luego que no la rechazas y dice, no, la rabia viene ahí, no quiero saber nada de la rabia. Ese no tener contacto con las emociones hace que la persona se desasocie emocionalmente y se cree una rigidez emocional que no es en absoluto buena. Entonces vamos a ver que la persona espiritual, un sabio, digamos, tiene emociones como una persona cualquiera, pero a diferencia de una persona ignorante, sabe vivir con esas emociones y sabe dirigirlas, sabe canalizarlas, no victimiza a los demás, sino que sabe vivir en esa emoción, la acepta, la da la bienvenida y trata con ella, y baila con ella, ¿verdad? Entonces, en la madurez emocional se da la situación de que creamos como un ideal inalcanzable de que tiene que haber una perfección emocional perfecta. Eso no existe, es pura utopía. Hay una relativa madurez emocional que nos hace tener un equilibrio dinámico en el que cuando tenemos ese equilibrio dinámico no victimizamos a los demás, no echamos las culpas a los demás, sabemos vivir con los demás
Y en ese equilibrio dinámico no hay una perfección, sino un equilibrio, ¿verdad? Y en ese equilibrio uno va y viene, no es algo en el que exista la perfección, porque el cuerpo emocional no es ilimitado. El cuerpo emocional es como el cuerpo físico, tiene unos límites y por lo tanto no podemos pedir peras al olmo. No podemos pedir que lo limitado se haga ilimitado. Entonces, con un cierto equilibrio emocional es suficiente sabiendo manejarlas y sabiendo procesarlas. Eso es la primera falacia que empezamos a ver y que obviamente necesita más desarrollo, pero lo iremos viendo en sucesivos cursos. Siguiente punto, siguiente creencia que uno ha de examinar, que dice que la familia y la espiritualidad no van de la mano, son como incompatibles, son como esferas diferentes. Parece que la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad que tiene un corte orientalista, tiene la tendencia a que la espiritualidad, lo que creemos que es la espiritualidad, trata de un tema privado, es decir, que pertenece a una esfera privada y personal. Y normalmente asociada a unas técnicas, es decir, que uno lo practica en un sitio privado, generalmente muy romántico, es decir, que cuando uno ve cursos de yoga o ve, por ejemplo, revistas de yoga, siempre aparecen haciendo asanas en sitios maravillosos, asociados a un lugar, asociados a unos sitios increíbles. Entonces, en un ámbito privado, personal y asociada a técnicas, como si la espiritualidad se pudiera condensar en una técnica. Uno está mal emocionalmente y practica una técnica como si fuese una solución mágica, como si fuese una especie de píldora mágica que practica y se soluciona todo. No, estas ideas romanticonas sobre la espiritualidad pues quizá tengan su interés en unos principios, en unos comienzos, pero llegado a cierto momento uno tiene que ver que la espiritualidad supone desde que me levanto hasta que me acuesto y un sitio donde se puede medir es en la relación con los demás. Si las relaciones familiares son buenas y me relaciono bien con mi familia, es un indicativo de que la espiritualidad que estoy teniendo, que sigo, está funcionando, ¿verdad? Y vamos a ver en el estudio de los Vedas que es muy importante conocer las diferentes etapas por las que pasa una persona y las diferentes roles que juega. Y esto de las diferentes etapas por los que uno pasa se llaman los varnas y los ashramas. Y es un tema muy importante que vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son las etapas de la vida de una persona, qué roles tiene esa persona en sus diferentes etapas y qué sadhanas espirituales puede mantener en esas etapas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona de 15 años que una persona que está casada y tiene hijos, que una persona jubilada, que una persona que ya está en una edad muy avanzada y está a punto de morirse. Los roles que tiene en la vida, el tiempo que tiene para dedicar a ciertas prácticas es diferente. Sus funciones son diferentes y hay que ver cada una de esas etapas y estudiarla bien para que uno tenga una idea clara de en qué etapa está y qué sadhana les corresponde. Porque en esto hay también como una preconcepción muy grande de querer hacer cosas que no le corresponden a uno en la vida, según su etapa. Y aquí vamos a ver pues, estos dos puntos. Entonces, la vida familiar, en general, cuando uno es cabeza de familia, cuando uno se dice householder en inglés, en sánscrito es grihasta, cuando uno es cabeza de familia y tiene unas responsabilidades familiares, tiene ya unos roles establecidos. Por ejemplo, si uno es padre o es madre, pues tiene unas obligaciones con respecto a sus hijos. Tiene la obligación de cuidar a sus hijos, de educar a sus hijos. Esos roles que nos corresponden de acuerdo a los papeles que jugamos en la vida, y en la vida jugamos diferentes papeles, como padre, hijo, marido, esposa, trabajador, empleado, ciudadano, gobernador. Esos papeles que tenemos en diferentes etapas nos establecen
ciertas responsabilidades que tenemos. Y esas responsabilidades, cuando se hacen con una actitud adecuada, se convierten en yoga. Atención a esto, porque creemos que yoga es una suerte de práctica en la esterilla. Y precisamente las definiciones de yoga más clásicas, todas apuntan a un estilo de vida en el que voy a actuar con una actitud particular en cuanto a las responsabilidades que ya tengo con ciertas personas. A la hora de cuidar a mis hijos, tengo unos deberes y también tengo unos derechos con respecto a los hijos, y lo mismo con respecto a mi marido y a mi esposa, y como en relación a los trabajadores y yo como empleador. Tengo unas funciones y tengo unas responsabilidades y deberes. Cuando hago bien lo que se espera de mí en cada uno de esos roles, estoy haciendo yoga. Es decir, que yoga no va a ser solamente cuando vaya a meditar y cerrar los ojos. Yoga va a ser cuando esté haciendo las cosas del día a día, en el trabajo, al cuidar de mis hijos, al estudiar, haciendo lo que esté haciendo con una actitud de yoga, que es la que vamos a estudiar en las siguientes clases. Eso se va a hacer yoga en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces yoga va a impregnar todo lo que va a hacer, todo lo que voy a hacer en la vida. Y cuando encaro la vida con esa actitud y cuando recibo lo que la vida me da con otra actitud que vamos a ver, que se llama Prasada Buddhi, entonces mi vida se va a convertir en una forma de crecimiento en todos sus aspectos. No solo cuando medite, o no solo cuando lea, o no solo en la clase de Vedanta. La vida en sí va a ser una forma de madurez y de crecimiento personal, que es justamente lo opuesto a esta idea romántica de que la espiritualidad se da en un ámbito privado, yo solo, sin que nadie me moleste, en una torre de marfil, en los Himalaya, en no sé dónde, no sé cuántos. No, el sitio donde uno más crece es precisamente en la familia. Y por eso hay esta idea de secesionismo e independentismo de la familia, porque la familia hoy se ve como un lugar en el que nos queremos ir lo antes posible, por estas ideas modernas, ¿verdad?, de que la familia es una zona de conflictos. No, la familia es un lugar para el crecimiento personal y es un sitio, un núcleo de amor, no un núcleo de conflictos. Habrá conflictos, pero ese núcleo familiar es donde hay mayor crecimiento. Y por mucho que intente escaparme de los problemas familiares, si uno tiene problemas con sus padres, los problemas con sus padres, si se va a una cueva de los Himalayas a meditar, ¿sabéis qué se va a llevar a la cueva de los Himalayas? Se va a llevar a la madre y al padre. Si uno no ha solucionado los problemas con sus padres y todavía los tiene en la cabeza, o tiene en la cabeza a otras personas, esas personas, aunque no estén ahora con nosotros, seguimos rumiando y pensando sobre ellas. Uno ha de tratar de ver a la familia como un sitio de yoga, como un sitio como si fuera la clase de yoga, como si fuera el sitio de meditación, porque ahí es el lugar donde hay para un recorrido de crecimiento y de solución de temas emocionales y personales. Entonces, este va a ser un tema clave, la familia y la espiritualidad. Y los Vedas van a hablar mucho de ello, ¿verdad? Y es un tema que uno habrá de escuchar y habrá de reflexionar para quizá cambiar esa idea que tenemos de secesionismo, de aislarnos e irnos a meditar y no querer saber nada de la familia. Bien, este es el segundo. El tercero, vinculado con este, es el dinero y espiritualidad. Parece que el dinero es algo profano, es algo que no pertenece a este planeta, es algo que es intrínsecamente corrompedor. Parece que el dinero es malo, es algo que uno no se puede mezclar con la espiritualidad. Uno se debería de preguntar de dónde ha sacado estas ideas, porque desde luego de la cultura védica no aparecen. En la cultura védica no tenemos referencias a que el dinero tenga que separarse de la espiritualidad. De hecho, Lakshmi, la diosa de la riqueza, es una diosa, ¿verdad? Entonces, Lakshmi es el símbolo de la prosperidad. La prosperidad no está separada del Señor. Lakshmi, las mujeres indias, si os fijáis, siempre llevan muchos adornos en oro.
si tiene la capacidad de comprarlo, se ponen muchos adornos en oro, que son ese símbolo de Lakshmi, de la riqueza, de la prosperidad. En la cultura védica, ¿verdad? La prosperidad no es algo malo. ¿Por qué iba a ser lo malo? ¿De dónde hemos sacado esa idea? Uno tiene que preguntarse de dónde ha tomado esas ideas, porque no hay una base contextual a la que uno pueda citar y diga el dinero es malo. No, el dinero trae progreso, el dinero trae ciencia. Cuando hay épocas en las que hay un excedente de riqueza, se invierten. ¿Y esa inversión dónde va a parar? A la educación, a la ciencia, al progreso, a la salud, ¿verdad? El dinero es fuente de prosperidad. Y las culturas que han sido prósperas han sido culturas en las que la propia filosofía, la metafísica, la teología, la espiritualidad ha ido en aumento, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el nacimiento de la filosofía en la zona de Grecia, en la zona de Turquía, vemos que es una zona tremendamente próspera, ¿verdad? Hay un intercambio entre culturas muy próspero y de ahí nace la filosofía porque la gente tiene tiempo para no solo trabajar, sino también para divertirse, para pensar, para dedicarse a la religión, a la espiritualidad. Entonces el dinero trae cosas muy buenas, ¿verdad? El dinero es una representación de mi trabajo. Y aquí viene otra, ¿verdad? Por ejemplo, hay profesores de yoga que creen que no deberían cobrar por sus clases. Sé que entre vosotros hay muchos profesores de yoga. ¿El yoga debería darse gratis? Desde luego que Shiva, si preguntáramos a Shiva, que es el origen del yoga, si le preguntáramos a Shiva y le dijéramos, ¿el yoga ha de ser gratis? Probablemente que nos diría que no, que no. ¿Por qué no? Porque el dinero es una forma de respeto a la otra persona, es una forma en la que uno valora a la otra persona. Un yoga que no se cobrase sería un yoga insostenible en la sociedad que vivimos. No conoceríamos el yoga hoy que conocemos si el profesor no estableciese unas cuotas para que la gente pudiese tomarlas. ¿El yoga puede ser gratis? Como idea está bien. Como por ejemplo, ¿la salud puede ser gratis o debería ser gratis en los estados? Sí, puede ser gratis. No es que sea gratis el trabajo que hace un médico, porque al médico se le paga. Lo que hacemos es que recaudamos impuestos para que pueda sufragar toda esa infraestructura que se necesita para que la salud sea gratis. ¿La educación debería ser gratis para nuestros hijos? Como idea está muy bien. ¿Tenemos la organización necesaria para sufragar el gasto de los profesores y de la infraestructura que es necesaria para que la educación sea gratis? Si lo podemos conseguir, se puede hacer. El profesor no cobra, no deja de cobrar. El profesor que va a la enseñanza cobra. El profesor que va a la universidad cobra. También la comida podría ser gratis, ¿por qué no? Y también podrían ser otras cosas gratis. El yoga puede ser gratis si hay una estructura que pueda sufragar los gastos de los profesores de yoga que se dedican en carne y alma a la enseñanza del yoga, pues bien. Pero si no hay esa infraestructura en forma de sponsorización o de donación, como a veces hay en la cultura védica, entonces el yoga en nuestra sociedad se debe de cobrar y está muy bien, Entonces aquí vamos a ver que algunas personas tienen esta como creencia de que todo el conocimiento del yoga ha de ser gratis, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en la cultura védica hay una cosa que se llama dakshina, que significa un intercambio. El yoga, el Vedanta, los rituales son como rituales védicos. De hecho, son rituales védicos en los que hay un intercambio. La persona que va a un ritual védico y hace un ritual védico siempre da algo, no se va con las manos de vacío. Cuando uno va a ver a un maestro, no lleva las manos de vacío. Aunque el maestro no necesite nada, uno lleva algo porque el conocimiento, el yoga, el Vedanta suponen un intercambio. Uno no va y toma la clase por la cara, uno tiene que dar algo. Y ese algo, a veces en la situación, de ashram o de gurukulam, cuando uno va a estudiar con el maestro, no va de gratis.
Los ashrams no son gratis. Los ashrams tienen unos gastos de mantenimiento, tienen unos costes de mantenimiento cuando son más grandes, mayores costes de administración, costes de personal, costes de edificios, de instalaciones, etc. Y entonces cuando uno va a estudiar a un ashram, si no tiene dinero, porque no tiene dinero, entonces ofrece su trabajo y ofrece su trabajo en forma de seva, el servicio hacia el maestro de una forma, digamos, que tiene que haber este intercambio. Entonces uno da su trabajo. Entonces, si uno va ahí, pues puede tener que hacer la comida, tiene que limpiar, se le puede dar una serie de labores. Como eso en Occidente no todos tenemos una situación en la que haya un ashram, pues por eso el intercambio con el dinero es perfectamente aceptable y no da reparo a nadie. De hecho, Swami Dayananda a mí me dijo una vez que si no cobraba a mis alumnos no iban a aprender, porque la gente entonces no tiene un valor por ello, no tiene un valor porque no les cuesta. Y esto de ser gratis, uno tiene que tener en cuenta que ha de dar algo, que en el ritual védico hay un intercambio. Había un profesor de Kundalini Yoga que se llamaba Yogi Bhajan, que algunos conoceréis, y él decía que en cada clase los alumnos tenían que dar algo, eran clases que tenían un precio, y algunos alumnos eran a esta época de los años 68, en 1968, y había muchos de estos hippies que parece que no tenían dinero para algunas cosas, para otras sí que tenían. Y entonces, antes de empezar la clase, él lanzaba unas monedas, y esas monedas las recogían los alumnos y por ese acto de dar y de intercambiar las devolvían otra vez a Yogi Bhajan para ese tipo de mentalidad. Entonces vamos a ver que cuando se ve el yoga como algo, como un trabajo caritativo, no lo es. No lo es. Y de hecho las personas que tienen un problema con el dinero han de resolver el problema no separándose del dinero, sino en el dinero, porque el dinero no está separado de la creación, no está separado de Dios, no está separado, no es algo profano, no es algo que haya que etiquetar como algo negativo. Entonces, ese tema uno tiene que reflexionar y realmente ver en qué sitio, dónde dice que el dinero sea malo, sea algo que sea visto de una manera negativa. Este es otro de los temas que estamos viendo. Luego, otro tema es el cuarto creencia que quería analizar hoy es el tema de que todas las escuelas o todas las religiones o todos los sistemas dicen lo mismo, llegan a lo mismo. No, esto no es así. Para empezar, para saber lo que dice una escuela o una religión, uno realmente necesita estudiarla a fondo. Leer de por aquí y de por allá 4 cosas en realidad no es una forma de llegar a decir, uno puede opinar y puede decir lo que quiera, pero no va a ser una forma rigurosa, ¿verdad?, de tener una certidumbre sobre lo que se está diciendo. Entonces, estudiar diferentes religiones y estudiar diferentes escuelas en realidad es casi imposible de hacer en una vida, porque por la amplitud que tienen de conocimientos, de vivencias, y entonces es complicado llegar a ese tipo de aseveraciones. Ahora, dentro de la tradición védica, el autoconocimiento, que es lo que estamos estudiando en Vedanta, hay que decir aquí que el autoconocimiento prevé o tiene en cuenta, digamos, un cierto equilibrio físico, mental, energético, emocional, como vimos el primer día. Es decir, que este autoconocimiento no es opuesto a los trabajos o a las disciplinas que se mantienen para tener salud en el cuerpo, ¿verdad? Si uno tiene un problema de salud, pues uno necesita a lo mejor cuidarse y hacer asanas, hacer pranayama, hacer ejercicio, hacer algo que le siente bien y que trate sus dolencias. Entonces, el autoconocimiento no está opuesto a los trabajos que trabajen con la salud física, como no está opuesto a las terapias psicológicas, ni a las terapias emocionales, y tampoco a los trabajos energéticos. No son opuestos, ¿verdad? Pero esos trabajos de salud física, de salud emocional, de terapias psicológicas, psicoanalíticas,
no son en sí mismo autoconocimiento. Esto es lo que tenemos que diferenciar. Hay muchas formas y cada uno tiene un background detrás hasta llegar a Vedanta en el que ha hecho una serie de trabajos. Y todos esos trabajos no son opuestos al Vedanta, porque si uno no empieza por trabajos físicos, pues realmente es difícil y complicado que llegue al Vedanta. Eso uno lo tiene que también, claro, no se viene casi directo, uno no cae en el Vedanta como primera cosa que encuentra, porque supone una preparación, supone tener unos requisitos para que uno pueda tener cierta objetividad sobre lo que se está haciendo, que los vamos a ver ahora. Entonces, cuando uno analice qué es lo que le da cada uno de estos trabajos o de estas disciplinas físicas, energéticas, emocionales, terapéuticas, uno tiene que tomárselo con cierta objetividad también, para ver lo que cada sadhana me está dando. Porque si no, uno intenta como de defender o de implicarse emocionalmente con lo que hace, y cuando uno habla de lo que puede dar, por ejemplo, hacer asanas, uno se implica emocionalmente porque hace asanas o es profesor de asanas. Cuando uno habla, por ejemplo, de la psicología, pues si uno es psicólogo puede defender a capa y espada la psicología. Uno aquí no está criticando nada de eso. Lo que estamos tratando de ver es la esfera que tiene cada uno de esos trabajos. Vedanta trata con el autoconocimiento y para eso remueve la ignorancia sobre mí. Y sobre esa esfera, sobre la esfera del autoconocimiento del sujeto, asana, por ejemplo, pues no trata. Asana y pranayama tratarán sobre la salud en el cuerpo físico, sobre la estabilidad mental, sobre la concentración, sobre el equilibrio energético, sobre cierto equilibrio emocional que me pueda dar, pero conocimiento del sujeto, conocimiento del yo en mayúsculas, no me da con certeza. Y eso es lo que tengo que tener claro, que no hay un batiburrillo o una mezcla de que todo da lo mismo. No da lo mismo hacer sanación por cristales que renacimiento, que constelaciones familiares. No podemos mezclar todo con todo y pensar que todo da lo mismo. No, eso es una falta de discernimiento. Las formas de madurez emocional, de madurez personal, de madurez psicológica, hay muchas. Hay muchas. Y uno puede hacer kung fu y puede estar teniendo la certeza de que el kung fu es una disciplina espiritual que me da cierta salud, madurez emocional, personal, etc. No porque haga yoga tengo que tener un sentimiento de superioridad con respecto de otras cosas, ¿no? Cuando las cosas se hacen con propiedad y sabiendo lo que se hacen, pueden hacerme crecer. Ahora, lo que estamos hablando aquí es que el autoconocimiento, que es lo que da el Vedanta, no es una combinación de diferentes cosas. No porque haga un poquito de asana, haga un poquito de ayurveda, haga un poquito de astrología, haga un poquito de por aquí y por allá, haciendo mi mezcla y haciendo un sincretismo, me va a dar autoconocimiento. No. Si creo eso, no he entendido la clase anterior de los medios de conocimiento y debería verla otra vez, porque quizá es un tema nuevo que no he analizado y todavía es algo que no he procesado y que no veo con claridad. El autoconocimiento trata de remover la ignorancia sobre el yo, y el yo no tengo acceso a ese yo por mis propios medios y necesito de usar un medio de conocimiento independiente que me muestre esa verdad, y ese medio de conocimiento es el Vedanta. El Vedanta, que de otro modo también no solo está en la cultura hindú. Puede haber Vedanta con otros nombres, no solamente restringido a la cultura védica, sino que puede haber enseñanzas que dicen exactamente lo mismo que Vedanta y hablan de lo mismo, pero a diferencia, y por lo menos desde mi punto de vista de lo que conozco, el Vedanta puede decir que es un método tradicional de autoconocimiento que tiene un método a ser transmitido, es decir, que tiene una enseñanza estructurada y es capaz de ir paso por paso para mostrarme cada tema. Y eso quizá no lo tengan otras enseñanzas que puedan decir algo parecido a Vedanta, pero que no tienen esa
tradición de enseñanza que se ha mantenido hasta ahora. Parece que los guardianes de la tradición védica han hecho un muy buen trabajo en su manera oral de transmitir la enseñanza de discípulo a maestro con mecanismos memotécnicos de aprendizaje, de oralidad, sin recurrir siempre al libro que puede ser destruido, sino a la transmisión entre las personas, en la familia y en el maestro. Han hecho un trabajo muy bueno y Swami Dayananda es un exponente clarísimo de esa continuidad y esa revivificación de la sabiduría védica al crear estos ashrams donde uno puede ir a aprender este conocimiento de los Vedas y a recibirlo tal y como se transmitía desde la antigüedad. Por eso decimos al principio de la clase, decimos Sadasiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam. El primer maestro de Vedanta es Shiva. Shiva no nace de un intelecto, el primer maestro es Shiva y en el medio está Shankaracharya y después está el último maestro, el maestro en este caso nuestro, Swami Dayananda. Es decir, que hay una continuidad, hay un respeto, hay un valor por ese conocimiento sagrado que desciende desde el Señor. No es algo que se haya inventado un filósofo y que mañana vaya a ser refutado por otro filósofo, porque lo que está hablando es del autoconocimiento, que es lo que no cambia nunca. Conocimiento de física, conocimiento de la materia, eso cambia y siempre hay una posible revisión, pero el conocimiento del ser es precisamente lo que nunca cambia, lo que no está sujeto al cambio, lo que está libre de los cambios. Y eso es lo que me da el Vedanta.